Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como se dieron cuenta en el título, hoy no les voy a hablar de un tema en específico. Les voy a hablar simplemente de lo que fue mi experiencia en la primera cumbre para líderes. Contándoles un poquito de cómo inició todo esto, Dios colocó en el corazón de Sara Arcila un sentir en su corazón de la necesidad de capacitar a líderes que quizás están empezando o líderes que ya iniciaron pues con su llamado o ministerio. En un video anterior donde les hablaba acerca de cómo podemos aprovechar esta cuarentena, les contaba que estaba leyendo un libro de Marcos Brunet que se llama Ser para Ser, donde nos confronta a nosotros porque de verdad a veces estamos tan concentrados en el querer hacer y no estamos concentrados en nuestra esencia, en lo que nosotros debemos ser, hablando de integridad, hablando de esencia. Cuando termino de leer este libro, encuentro una publicidad pues de Sara Arcila, que fue la organizadora de este evento, y el título era Primera cumbre virtual para líderes cristianos. Te ayudaremos a capacitarte como un líder, cómo es el carácter que debe tener un líder y bueno, todo lo relacionado al liderazgo. Me llamó muchísimo la atención, no dudé en suscribirme para que me llegara pues el correo, para estar obviamente súper pendiente de cuándo iba a iniciar esta cumbre. Fue una semana de lunes a viernes donde uno tenía que disponer más de 6 horas diarias para estar escuchando la cumbre, obviamente para capacitarse, para de pronto conocer quizás algunos errores o falencias que hemos estado teniendo con respecto al liderazgo cristiano, bueno, y una cantidad de cosas que de verdad me sorprendieron muchísimo y me ayudaron en cuanto a saber realmente cuál es el propósito de un líder. De verdad que fue una experiencia maravillosa. Uno tenía que disponer su corazón, disponer su espíritu, incluso hasta su cuerpo. Habían aproximadamente 30 participantes, líderes, influencers, expertos en marketing digital, bueno, y tantos temas que uno de verdad debía estar preparado. Y para los que no estuvieron en esa primera cumbre, voy a contarles quiénes participaron. Estuvo Itiel Arroyo, estuvo Iván Pirela, Gigi Zapata y Fabio Criales de CBC La Voz, Andrés Macmillan, James Durán, Jerry Manderfield, Jerry Corté, entre otros. También estuvo Joan Marín, que es de Medellín, que habló acerca de la creatividad. Estuvo Julián Lopera, que habló acerca de cómo tener buenas relaciones con otros líderes cristianos, con otros influencers. Entonces fue una cantidad de temas impresionantes, muy interesantes y que de verdad debemos saber como líderes cristianos. Cada uno de ellos con sus distintos temas. Sentí que de verdad estaban preparando mi corazón y creo que la mayoría de las personas que también pudieron ver o pudieron estar en esta cumbre también sintieron que su corazón se estaba preparando para lo que venía, porque no es una tarea fácil ser un líder cristiano. Además, porque nosotros estamos tan ansiosos de que Dios nos diga cuál es nuestro llamado, que nos revele cuál es nuestro ministerio, que Dios nos pueda usar en aquello que nos gusta o en aquello que Él nos ha dado. Y realmente es que cuando Dios te da algo, obviamente Él te va a capacitar, es decir, Él no te va a mandar así a la loca sin entrenarte. Pero a veces nosotros tomamos decisiones apresuradas y queremos iniciar en el ministerio y no nos sometemos ni siquiera al pastor que tenemos o por nuestro impulso sentimos que podemos estar preparados simplemente por una palabra que quizás un profeta te dio. Y de verdad que todos estaban unidos en un solo corazón porque cada uno de ellos siempre se enfocaba en que Dios no te va a mandar a hacer algo sin capacitarte. Entonces incluso algunos podemos sentirnos capacitados, pero hay algo importante que ellos también recalcaron muchísimo y es que Dios no solamente quiere líderes capacitados, líderes con carisma, Dios quiere líderes con carácter. Y hay muchísimo carisma, hay muchísimo talento, hay muchísimas
capacidades, porque Dios nos dotó de capacidades, pero hay muchos líderes que están liderando sin carácter. El pastor Luis Beltrán de la iglesia Puente Largo de la ciudad de Bogotá decía que un líder sin carácter es semejante a un niño que tiene un cuchillo en su mano. El niño no sabe el peligro que corre al tener esa herramienta en su mano. Puede lastimarse él mismo, pero también puede lastimar a otra persona. Y eso es lo importante de que como líderes siempre sepamos de que a veces cuando nos dejamos llevar por nuestras malas acciones o por nuestros malos pensamientos o nuestras malas decisiones, no solamente eso va a traer consecuencia para nosotros, para nuestra vida espiritual o incluso para nuestro ministerio, sino que también va a traer consecuencia para las demás personas quienes estamos liderando. Y la conclusión de eso es que un líder sin carácter no puede liderar y su ministerio no va a poder dar fruto. También se comentaba de que muchos líderes quieren ser influencia para las demás personas, en el ministerio, también en las redes sociales, pero ¿con qué motivación quieres liderar? Si tu motivación es ser reconocido o si realmente tu motivación es servir a los demás y dar ejemplo, así como Jesús nos dio el ejemplo cuando estuvo en esta tierra. También como líderes siempre debemos tener un corazón enseñable. No creer que no las sabemos todas. Siempre vamos a estar aprendiendo de alguien más, porque siempre va a haber alguien más capacitado que nosotros. Y otra de las cosas que aprendí que me gustó también muchísimo, realmente todo me gustó, pero de verdad que hubo cosas que impactaron aún más mi corazón, y es que hablaron acerca de la característica de un líder cristiano. O sea, ¿qué característica lleva al éxito a un líder cristiano? Y Juan Pablo Erazo, esposo pues de Sara Arcila, nos compartió acerca de ese tema. Y él decía que la característica que debe tener un líder cristiano para poder ser exitoso es ser íntegro. Y él definía la palabra integridad como la capacidad de una persona de ser la misma en todo lugar. Si tienes gente a tu alrededor, si estás en público, eres la misma persona. Pero si estás en tu cuarto, estás a solas, también eres esa misma persona. Él también nos explicaba que la integridad también es vivir lo que predicamos, vivir lo que hablamos. Y también decía de que cuando el líder no tenía integridad, su ministerio podía caer, obviamente su ministerio no podía dar frutos y la persona podía perder la credibilidad. Entonces es bueno que al líder lo sigan no solo por su carisma, sino por su carácter, que siempre vean a Jesús reflejado en él. Algo que siempre ha sido también importante es acerca de la identidad. Muchos asocian la identidad con lo que hacen, con el rol o la asignación, pero realmente la identidad se basa en quiénes somos, en nuestra esencia, en nuestro ser. Es importante que como líderes podamos tener nuestra identidad en Cristo. Alguien hablaba, ahora no recuerdo quién de los expositores, de los líderes o pastores hablaba esto, y era que si tenemos baja autoestima, si tenemos, se me fue la palabra, ok, ya me vino, si tenemos complejos, o sea, un líder con complejos, un líder con baja autoestima no va a poder liderar a otro. Y hay tantos líderes de verdad con baja autoestima que a veces tienen una creencia limitante de que no puedo, no doy, es que la otra persona lo puede hacer mejor, es que Dios, ¿por qué me diste esta tarea a mí? ¿Por qué me enviaste a mí? Es que esto, es que lo otro. Entonces, si nosotros seguimos batallando con eso, es porque realmente no tenemos una identidad en Cristo. El autoestima, autoestima formado viene de la identidad que nosotros tenemos en Dios. Si no tenemos la identidad en Dios, si quizás tenemos la identidad puesta en otra cosa, ¿sí? Realmente no vamos a poder formar líderes saludables, no vamos a poder quizás tener discípulos saludables. Nosotros debemos identificar en qué error estamos cayendo como líderes, en qué debemos crecer
para poder tener toda la autoridad de hablarle a la otra persona por lo que quizás nosotros también estuvimos batallando. ¿Y cuándo perdemos esa identidad? Cuando pecamos. ¿Y cómo podemos restaurar esa identidad? ¿Cómo podemos sanar nuestra identidad? Simplemente es teniendo intimidad con el Padre. Una de las cosas de las cuales también se habló muchísimo fue de la constancia. Como líderes debemos ser constantes en la oración, constantes en la predicación, en la palabra, constante en nuestro tiempo con Dios, en nuestros devocionales, constante en el congregarnos. Realmente eso hace a un líder exitoso, ser constante también en Dios. El pastor Gerson Fidalgo hablaba de que para poder mantenernos en este mundo que es súper cambiante, voluble, que depende más del reconocimiento, de los likes, de cuántos seguidores tenemos en las redes sociales, que como líderes nosotros debemos mantenernos en intimidad para poder soportar todos los ataques de este mundo, la presión de este mundo. Que eres exitoso es por lo que tienes, que eres exitoso por lo que haces y no por quien de verdad eres. También se hablaba de que como líderes cristianos debemos tener una mentalidad de reino, y la mentalidad de reino no depende de las capacidades que incluso Dios te ha entregado. La mentalidad de reino es cuando sabes que tú dependes del rey y cuando entiendes que Dios tiene el poder de absolutamente todo. Como líderes cristianos debemos dejar que nuestro carácter sea formado. En este camino angosto, como yo le diría, en este camino angosto de nosotros como líderes, en muchas ocasiones vamos a tener que pasar obstáculos. Vamos a caer muchas veces, vamos a flaquear, nos vamos a sentir desanimados, vamos a tomar decisiones equivocadas. Pero Dios va a estar ahí siempre. Si nosotros nos mantenemos en oración, en constante lectura de la palabra, estamos ahí siempre con nuestro corazón dispuesto para que Dios trabaje en nosotros, para poder aprender muchísimas cosas en este camino que no es fácil. No es fácil, es una gran responsabilidad que todo líder cristiano tiene, que todo pastor tiene, que todo influencer tiene, que todo youtuber tiene, realmente de enviar ese mensaje de Dios, de poder animar también a las otras personas, y es un camino con mucha autorresponsabilidad. En la parte de la integridad con Gerson Fidalgo, también, que un líder debe ser autorresponsable con las decisiones que toma. Realmente el éxito de un líder cristiano se basa en la congruencia, en que lo que habla, lo que expone, lo que dice es lo que realmente hace. Hay muchas cosas que aprendí en esta cumbre que confrontaron mi vida, confrontaron mi forma de pensar, mi forma también de actuar. Creo que en un video no podía explicarles todo lo que aprendí. Sin embargo, quería dejarles esto. Yo no sé si tú que me estás viendo estás iniciando tu ministerio o quizás aún no sabes para lo cual Dios te ha diseñado, no sabes tu propósito, no conoces tu llamado, o quizás ya estás en medio, ¿cierto?, del ministerio, o quizás ya tengas tus discípulos, ya tengas muchos años de estar sirviéndole a Dios en ese ministerio hermoso que Él te ha dado. Pero quería recordarles esto, no importa en qué etapa estés de acuerdo al ministerio, pero recordar acerca de realmente lo que nosotros debemos ser como líderes. Pero es necesario seguir aprendiendo y que reconozcamos el estado en el que se encuentra nuestro liderazgo, si estamos batallando con nuestro carácter, si necesitamos también tener en cuenta algunos errores que estamos cometiendo, si tenemos creencias limitantes, si estamos batallando con nuestra integridad o si hemos perdido el foco de lo que realmente es ser un líder cristiano. Como yo les contaba, un líder es aquel que sirve, un líder aquel
es el que da ejemplo con sus acciones. Esta cumbre fue de impacto para mi vida. No te preocupes si no pudiste asistir esta vez. Habrá una segunda cumbre virtual para líderes cristianos. Tengo un invitado especial en el día de hoy que les va a extender a ustedes ese ánimo, la importancia de como líderes asistir a esta cumbre y obviamente pues a invitarlos a esta segunda edición. Así que, Pastor, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es James Durán. Tuve la gran oportunidad de participar en la Cumbre de Liderazgo Cristiano. ¡Wow! Tremenda cumbre. Estoy sorprendido con el alcance mundial que tuvo esta cumbre. Ahí les compartí una conferencia sobre cómo encontrar tu propósito mayor en la vida. Cómo escribirlo, cómo definirlo claramente. Bueno, y quiero hacerte una pregunta. Si tú necesitas realizarte un ejemplo, una cirugía, ¿con quién vas? ¿A quién buscas? ¿A un médico especialista que se ha preparado, se ha capacitado para hacerlo? ¿O con alguien que no tiene conocimiento? Obviamente con alguien que está especializado. Pregunta: ¿será que los líderes cristianos necesitamos prepararnos? Si en nuestras manos Dios pone a personas, Dios pone la enseñanza de su palabra y estas personas necesitan que los líderes estemos capacitados y que tengamos la capacidad real de servir y ayudar en excelencia. Entonces hay que prepararnos como líderes, hay que invertir en nosotros, en tiempo, en capacitación, en conocimiento. Todo esto es muy valioso. Y créeme que Dios respalda lo que nosotros hacemos con excelencia. Entonces, capacítate. No te pierdas la próxima cumbre de liderazgo cristiano. Espero que nos veamos por allá. Un abrazo. Amigos, muchas gracias por ver este video, de verdad, gracias por quedarte hasta el final y ya saben, no olviden suscribirse, darle like y comentar. Nos vemos en un próximo video.